passer à l'action, il suffit juste simplement de s'agiter. Faire les gens qui jouent en évitant les coups qu'on se donne à soi, en gesticulant sans arrêt. Les mains toujours au bout des bras, passe l'air inutilement. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. A force de... Bienvenidos a otro nuevo programa de Cocina de Temporada. Mi nombre es Fernando, me acompaña Daniel como siempre. En el programa de hoy les traemos una receta francesa, típica francesa, clásica, que es el hojaldre francés, el hojaldre clásico. Esta receta de hojaldres son masas muy versátiles que se pueden usar para hacer cosas dulces o saladas. En este caso vamos a hacer hojaldre clásico francés y les voy a mostrar cuáles son las diferencias. Primero, el hojaldre está dividido en dos, lo que es amasijo, harina, agua y sal, y lo que es empaste, que es la materia grasa y harina. Bien, para comenzar, pasamos un bolsito grande, Dani. Vamos a hacer el amasijo, que tiene que descansar por lo menos 15-20 minutos. Harina, 4 ceros, sal, agua. Y acá simplemente hay que unir, ¿sí? Esta masa, el primer secreto del hojaldre es que el amasijo, que reitero es agua, harina y sal, quede poco amasado, quede rugoso. No tiene que tomar mucha fuerza porque si no nuestro hojaldre luego se va a romper. Así que tomamos la masa, después si quieren la bajamos a la mesada para que la vean mejor y trabajemos más cómodos. Entonces, hojaldre francés o hojaldre clásico se divide en dos: amasijo, harina, agua y sal, y empaste, materia grasa y harina. Acá ya va tomando. Bien, y ahora sí, ya la podemos bajar a la mesada y terminar el amasado en la mesada. Recuerden, el primer secreto del hojaldre para que quede bien es que el amasijo esté poco amasado, que esté rugoso. Hoy vamos a realizar palmeritas, vol au vent, que es una preparación clásica que se hace con hojaldres, que se aplica tanto para salado o para dulce. Y vamos a realizar cañoncitos también de hojaldre rellenos con dulce de leche. Miren, esta masa le voy a poner una bolsa, no te preocupes, tiene que quedar así, poco amasada, rugosa, ¿sí? Esta masa va a descansar, ven ahí, bien rugosa, ¿sí? Poco amasada, no necesito una masa que tenga fuerza. Va a descansar en una bolsita entre 15 y 20 minutos. Por otro lado, yo en el mismo recipiente, para no ensuciar, puedo preparar el empaste. Dijimos que el empaste era materia grasa, que en este caso es manteca, que es lo recomendable, y un poquito de harina. Estas masas de hojaldres en nuestro país llevan un poquito de harina, el amasijo, el empaste, perdón, pero en otros países, dependiendo de la receta de la manteca, si tiene menos contenido de agua, no llevan harina en el empaste, ¿sí? Como nuestra manteca tiene un pequeño porcentaje de agua, lleva harina en el empaste para neutralizar esa humedad. Y acá simplemente lo que tenemos que hacer es unir este poquito de harina con la manteca. La idea es no calentar mucho la materia grasa para que después sea más fácil el armado del hojaldre. Simplemente que absorba ese poquito de harina que estaba en el recipiente. Y ahora sí, Dani, pasame el film, que la vamos a cerrar.
cerradito. Bien, ahora, esto es así. Fin. Estiramos, que también puede ser una bolsa. Manteca en el centro. Cortamos. Y acá simplemente lo que hacemos es estirar esta manteca aproximadamente medio centímetro. Nos llevamos con el palo de amasar. Yo siempre calculo para esta receta, que luego vamos a leer los ingredientes, que tiene que quedar más o menos de la mitad de una hoja 4, ¿sí? Bien cerradito, y acá tenemos el empaste ya listo. El amasijo, reiteramos, harina, agua y sal. Amasamos que quede rugosa, que quede la masa rugosa, y por otro lado empaste, manteca y un poquito de harina. 20 minutos tiene que descansar el amasijo. Mientras descansa el amasijo 20 minutos, esto, que es el empaste, que ya tomó algo de temperatura, plaquita y lo llevamos a la heladera, ¿sí? Entonces, en el próximo bloque nos va a quedar estirar el amasijo del doble de tamaño que el empaste. Y ahí le vamos a mostrar el cierre y los pliegues. El hojaldre clásico o francés lleva 4 pliegues y entre cada pliegue lleva un descanso. 2 vueltas simples, 2 vueltas dobles, es lo que lleva el hojaldre clásico o francés. En el próximo bloque vamos a cerrarlo, a mostrar cómo es el cierre y a darle las 2 vueltas dobles y las vueltas simples y a mostrar cómo son los cortes para las palmeras, los volavant y los cañoncitos rellenos con dulce de leche. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de... Segundo bloque de nuestro programa de hojaldres. Teníamos el amasijo descansando, ¿sí? Miren ya después pasado 20 minutos, 15 minutos, cómo se relaja la masa, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer con este amasijo? Estirarlo. ¿Cuánto lo estiramos? El doble de volumen del empaste. Un poquito de harina. Recuerden que para el hojaldre se usa harina 4 ceros, porque no necesitamos una masa que tenga fuerza, necesitamos una masa que sea sedosa. Estiramos el doble del tamaño del empaste. Bien, una vez estirado nos ayudamos siempre con la mano. Y ahora tomamos el empaste que teníamos en el frío, abrimos el fin, manteca de harina, empaste, medimos, ¿sí? Acá por ejemplo a mí me queda un poco más largo, entonces ¿qué tengo que hacer? Ayudarme un poquito, ¿sí? Y no hacerme mucho problema y lo arreglamos, ¿sí? Miren, ahí, ese es un paso, ¿sí? Ahí ya tenemos el empaste y el amasijo. Ahora, algo muy importante es el cierre. Cerramos y presionamos levemente. Ahí ya tenemos hojaldre cerrado. Recuerden entonces, el amasijo por un lado tiene que estar rugoso, el empaste tiene que estar frío. Estiramos el amasijo del doble del empaste y lo cerramos. Ahora, otro paso importante es el estirado y los pliegues. Una vez con el que tengo el hojaldre cerrado, lo que voy a hacer es empezar a darle los pliegues. Como les decía anteriormente, el hojaldre francés lleva
2 vueltas simples y 2 vueltas dobles. Otro secreto del hojaldre, siempre estiro con el palote del medio hacia arriba y del medio hacia abajo. Tengo manteca adentro que está algo blanda y necesito que se distribuya en forma pareja. Ahora, miren, vuelta simple. Ahí y ahí. Yo esto lo llevo al frío durante 2 horas aproximadamente y una vez que descansó lo saco, lo vuelvo a estirar y le doy una vuelta doble, que es ahí. ¿Sí? Lo doy frío, 2 horas, 3 horas, 4 horas, el descanso nunca está de más. Lo estiro, siempre en este sentido. Y cuando lo tengo estirado, que más o menos me quedaría así, ¿sí? Estiro y le vuelvo a repetir la operación de la vuelta. 2 vueltas simples, que son estas, y 2 vueltas dobles. Siempre que lo lleven al frío, lo ubican de esta forma para volver a estirarlo, ¿sí? Ahí yo ya le di una vuelta simple. Esto vuelve a su bolsita. Un detalle más, tiene una vuelta simple, lo marco, ¿sí? Con un punto. Este hojaldre tiene una vuelta simple. En 2 horas le vamos a dar una vuelta doble, 2 horas más, o al otro día, una vuelta simple y finalizamos con una vuelta doble. 2 vueltas simples, 2 vueltas dobles. Y ahora, Dani, pasame el hojaldre que tenemos ya listo en la heladera. Amasijo, empaste, cerramos, 2 vueltas simples, 2 vueltas dobles. Recuerden, estiramos el hojaldre, vuelta simple en 3, vuelta doble en 4. Y acá tenemos un hojaldre, ya teníamos preelaborado, para que les podamos mostrar, gracias Dani, cómo se utiliza este hojaldre. Harina y a estirar. Siempre del medio hacia arriba y del medio hacia abajo. Lo vamos girando para que no se nos pegue, siempre con un poquito de harina. Lo voy moviendo del medio hacia arriba y del medio hacia abajo. Con estos hojaldre vamos a hacer palmeras, volavant y cañones. Esto más o menos va a ser de 2 milímetros el espesor. Bien, yo ya lo tengo listo. Emparejo. Bien, ahora a cortar. Voy a cortar unas tiras para hacer cañoncitos. Ahí. Ahí. ¿Cuántos cañoncitos hacemos, Dani? 6. 3 para cada uno. Los demás que no coman. Cañoncitos. Por otro lado, volavant, ¿sí? Es una receta francesa. La traducción sería volado al viento. Volavant. Pintamos con huevo, pero solamente ese borde donde vamos a pegar. Corto otro disco. Le retiro el centro. Y esto lo ubico así, ¿sí? Esta parte que yo quiero que no crezca, que es la parte del medio, la voy a pinchar. Esto lo voy a poner en una placa. Estos bordes van a crecer y me va a quedar una cavidad para poder rellenar, tanto con salado o dulce, ¿sí? Volavant. Tiras para cañoncitos. Estos son recortes. Y por otro lado, vamos a mostrar las palmeras. Hojaldre. Agua. Azúcar común, azúcar negra, azúcar rubia. Pego. Doy vuelta. Agua.
azúcar común o el azúcar que más les guste. Pego. Ahora, miren este movimiento. Cierro ahí. Cierro ahí. Cierro ahí. Cierro ahí. Presiono y cierro. Y ahí tengo mis palmeras. Esto va a ir un ratito al freezer para que nosotros lo podamos cortar, ¿sí? Todo lo que sea hojaldre lo vamos a acomodar en placas simplemente limpias, sin manteca, sin harina. El hojaldre no se pega. Esto, un ratito de freezer, lo cortamos y lo cocinamos. En el próximo bloque les mostramos cañones, bolavant y palmeritas ya cocidos. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de... Último bloque, nuestro programa de hojaldres, hojaldre francés. Ahora acá mi compañero me va a traer el hojaldre que está en el freezer. En el freezer. Este hojaldre era de las palmeras que habíamos dejado para que tomaran frío y las pudiéramos cortar bien sin que se deformaran. Nosotros tenemos unas en el horno, que ahora se las vamos a mostrar. Gracias, Dani. Nada. Pero quería mostrarles cómo se cortaban y cómo las acomodábamos. Cortamos. Está un poquito frío. Bueno, acá nos equivocamos, Dani, lo mostramos igual. Si estaba muy frío se puede llegar a romper, ¿sí? Fue solamente el primero, así que no pasa nada. Cortamos. La idea de que esté bien frío es que no se deformen cuando cortamos y no pierdan su forma. ¿Dejo las palmeritas calientes? Gracias, Dani. Quedaron bonitas. Palmeras recién sacadas del horno. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Que ya lo vamos a hacer. Darlas vuelta sobre la mesada antes de que se enfríe el azúcar. Si no, ese caramelo se enfría y no lo sacamos más de la placa. Y esto, Dani, al horno. Palmeritas cortadas y acomodadas. Esto al horno. Ahora, volvemos acá. El tiempo de cocción es aproximadamente 15 minutos. Y como les decía recién, tengo que sacar en caliente, porque este caramelo, si yo espero que se enfríe, no saco más las palmeritas del horno, ¿sí? Dani, esto cuidado que quema. Dejo con el repasadorcito para que lo puedas. Gracias. Quedan con un color divino. Y si el horno de ustedes no cocina muy parejo, lo que pueden hacer es dar las vueltas con una espatulita, más o menos a los 6 minutos, sacar la bandeja del horno, dar las vueltas y dorarlas del otro lado. Y insisto en el detalle que si se enfrían en la placa, este caramelo que tienen, que es el azúcar que le pusimos nosotros con agua, no salen más. Las terminamos rompiendo cuando las sacamos y la idea es que no se rompan, que queden caramelizadas. Palmeritas. Por otro lado, acá dejé uno para que vean cómo sale. Esto, al tener tanto contenido de materia grasa, de manteca, no se pega, ¿sí? Por lo tanto, una vez que salen del horno, se pueden dejar enfriar unos minutitos y los pueden despegar, ¿sí? Este hojaldre quedó perfecto, se ven bien las capitas. Y por otro lado, el bolavant. Nosotros, para este hojaldre, la receta que utilizamos fueron 200 gramos de harina 4 ceros, 5 gramos de sal, 120 centímetros cúbicos de agua. Tiene que ser exacto, ¿sí? 200 gramos de harina 4 ceros, 5 gramitos de sal, 120 centímetros cúbicos de agua. Eso fue para el amasijo. Y para el empaste usamos 150 gramos de manteca, que sacamos un poquito de humedad de esta manteca con 30 gramos de harina, también 4 ceros, ¿sí? Empaste, 200 gramos de harina, 120 de agua, 5 gramos de sal, amasijo 200 de harina, 5 de sal, 120 de agua. Y empaste, 150 gramos de manteca, en lo posible una manteca de buena calidad, con 30 gramos de harina 4 ceros. Palmeritas.
Por otro lado, ¿qué hacemos con nuestros cañoncitos? Vamos a rellenar. Gracias, Dani. Nada. Dulce de leche, crema pastelera, crema pastelera de chocolate, crema pastelera de café. Rellenamos. Manga hasta el fondo, presionamos, rellenamos, cortamos. Divinos estos cañones, Dani, ¿eh? Sí. La masa de hojaldre es una masa fácil de hacer, hay que perder el miedo, hay que seguir los pasos y es importante el descanso, ¿sí? Cañoncitos y Bolavant, sírvase. A estos cañones vamos a ponerles un poquito impalpable. Vamos a hacer como una tablita de picadas, Dani, de hojaldres. Qué rico. Y en vez de cerveza como te gusta a vos, vamos a hacer un cafecito Con o un un té. chocolate. Un té, un chocolate. Sí, sí. O un tecito. Cañoncitos. Sírvase, señor. Palmeras, cañoncitos. El hojaldre es una masa muy versátil con la que se pueden hacer. ¿Te dejo acá, Dani? Sí. Infinidad de preparaciones. Sirve para hacer empanadas, se aplica tanto para dulce o para salado. Al ser, si ustedes prestaban atención en la receta, no lleva azúcar y solamente tiene 5 gramos de sal. Es una masa prácticamente neutra, que en realidad es muy sabrosa porque tiene alto contenido de materia grasa. Y eso hace que se pueda aplicar tanto para preparaciones dulces o saladas. Por ejemplo, este Bolavant, nosotros simplemente un poquito de crema chantilly. Crema chantilly que preparamos con 150 gramos de azúcar o hasta 200 gramos de azúcar por litro de crema, ¿sí? Nosotros simplemente batimos 100 gramos de crema de leche con 15 gramitos de azúcar. Y vamos a decorar con unas frutillas. Pásame el de cuchillo de mango rojo, Dani, que está por ahí. Bueno. Que tiene un poquito más de filo. Gracias. Frutillas frescas, arándano, cualquier fruto rojo, cualquier otra fruta en realidad, ¿sí? Y nosotros acá usamos crema chantilly para mostrarles cómo se rellenaba y cómo se puede usar, pero en realidad pueden usar el relleno que quieran. Puede ser alguna mousse salada, una mousse de salmón, una mousse de atún, una mousse de palmitos, una mousse de palta, o realizar una preparación dulce como la que hicimos nosotros el día de hoy. En el programa de hoy entonces, hojaldre clásico francés, una masa muy versátil, palmeras, cañoncitos, Bolavant. Bolavant, insisto, con el relleno que quieran. Dulce, salado, mousses. Este Bolavant, Dani, con una mousse de palta y unos cubitos de queso, acompañado con unas hojitas verdes, puede ser una entrada fantástica. Los pueden tener hechos. Lo que es recomendable es que sean del día, porque el hojaldre toma mucha humedad. Después es una masa fácil de hacer, siguiendo los procedimientos que yo les indiqué y los tiempos de descanso sobre todo. Entre cada pliegue, 2 horas, 3 horas de descanso o más. El descanso nunca está de más en el hojaldre. En el caso de que no tenga el descanso suficiente, cuando ustedes corten las piezas, Bolavant o cañones o palmeras, lo que va a hacer el hojaldre es encogerse y deformarse. Eso es un síntoma de que tiene poco descanso. Recetas con hojaldre, espero que lo puedan hacer como les digo siempre. Muchas gracias, hasta luego. Pour se rendre utile et passer à l'action, il suffit juste simplement de s'agiter. Faire les gens qui jouent en évitant les coups qu'on se donne à soi, en gesticulant sans arrêt, les mains toujours au bout des bras, brasse l'air inutilement. À force de remuer, remuer,
J'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer et remuer. J'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains.